el tener presente a lo que es la Madre Celestial, es decir, cada persona o los que más o menos sentimos cercano lo que es su presencia, no como creencia, sino que la sentimos cercana porque forma parte de nosotros. Es decir, esto, si queréis, entramos un poco en el detalle, cómo uno entró en contacto con ella. Es decir, esto ya hace ya muchos años que estando haciendo, pues bueno, clases de apertura, digamos, a esas realidades no físicas, vino un determinado ser que tiene que ver con la estructura celestial, y entonces, refiriéndose a la persona que tenía allí presente, hizo referencia a lo que se llamaba el Padre Celestial. Cuando la gente a veces se dirige a Dios, algunos se dirigen como Padre. A ver si alguien de por ahí que está utilizando papeles y cosas dice, lo deja un poco. Entonces, haciendo referencia a lo que es el Padre Celestial, el ser que estaba interviniendo, nos dijo en aquellos momentos, dice, tener en cuenta de que también tienes una Madre Celestial. Entonces nos quedamos un poquito así, a ver de qué están hablando, porque nosotros no estábamos dentro de esa estructura, digamos, de ese cristianismo que en aquellos momentos era como popular o estaba de salida, que es lo que la gente considera el cristianismo católico o el cristianismo romano o universal. Yo prefiero más darle el significado universal. Sí, en aquellos momentos uno cae, dice, a ver de qué están hablando, y dice, sí, igual que tenéis un Padre Celestial, tenéis una Madre Celestial. Y adentrándonos en quién era esta Madre Celestial, esta misma persona o distintas personas entraron en contacto con ella, y la primera imagen era una imagen triste, es decir, realmente nos llegó a conmover, o por lo menos yo que estaba allí como haciendo, pues, equilibrando el mundo de la visión con la objetividad. Ella la estaba viendo, dice, estoy viendo una señora en unas placas gélidas, como si estuviera en un glaciar, estaba ahí como apartada, y entonces como quería decir, ¿quién es esta señora? Porque la misma persona que estaba accediendo a esa visión, digamos, de revelación, eh, fue esa misma voz que dice, ahí es donde tienes a tu madre, ahí es donde tienes a la Madre Celestial, o ahí es donde tenéis a vuestra Madre Celestial. Entonces uno hay un momento que dice, a ver, empecemos a estructurar esto. Si estamos de vuelta de lo que es esta especie de catolicismo que parece que a la gente la tenía corsetada, llena de supersticiones y de perjuicios, ¿cómo es que ahora viene esta apariencia que se identifica con lo que es la figura, pues, de María, la figura de la Virgen María y estas cosas? Y entonces nos explicaron que no, que la cosa no iba por ahí. La cosa es de que nuestra alma, igual que tenemos un padre y una madre físico, nuestra alma también tiene un padre y una madre celestial. Hola, Elena. Entonces, este Padre y esta Madre Celestial son los que, cuando la gente a veces accede que en el mundo de la visión, la ve. Entonces, claro, tenemos aquí los conceptos del mundo físico, la visión que tenemos en el mundo físico, la queremos trasposar al mundo del espíritu. No es así, es decir, no funciona así. Ella, cuando le preguntamos que por qué se manifestaba de esa apariencia, pues que estaría dentro de lo que es la imaginería de este cristianismo católico y demás, y simplemente nos contestó con una respuesta que era, porque esa es vuestra idiosincrasia. A ver, uno tiene que pararse aquí y es darle otra vez importancia a las palabras. ¿Qué quiere decir eso de idiosincrasia? Porque a veces cuando los seres espirituales hablan con un tipo de lenguaje que es como muy contundente y muy mítico. Bueno, idiosincrasia es nuestra forma de ser, nuestra estructura cultural, nuestra estructura social, nuestra estructura, digamos, a lo largo de los siglos, se ha ido acuñando unas formas arquetípicas de pensamientos y de sentir. Eso quiere decir que una persona de cultura oriental, la forma en que se le aparecería la Madre Celestial sería otra. Es decir, y así ha sido. Mucha gente que cuando accede a través de la oración, a través de la meditación, y viene esta revelación de lo que es la Madre Celestial, o la Madre, o la figura, de hecho no es Madre, es el arquetipo femenino, es la energía femenina, en todas sus connotaciones. Es madre, es hija, esposa, compañera, lo es todo. Y es entonces cuando a mí cayó en mis manos un librito, que es el librito de Yogananda, Susurros de la Madre Eterna.
como también he estado en esos tiempos de juventud vinculado a este mundo oriental del yoga y estas cosas, pues claro, uno ve allí figuras orientales, ve Sarasvati, ve Durga, Kali, Lakshmi, ve distintos aspectos femeninos y son como si fueran diosas y esas diosas pertenecen a una especie de organización de lo que es la realidad. Entonces está Brahma, Vishnu, Shiva y a su alrededor ahí están las consortes. Las consortes, compañeras, pues son esas Shaktis, esas compañeras que están ahí. Y cuando en esos tiempos estaba indagando, anteriormente estaba indagando en este mundo oriental, también me sorprendía un libro de Shivananda, que es Kundalini Yoga, que hay como una especie de dedicación a la Madre Divina. Y entonces la Madre Divina ahí, él hace toda una especie diría, como de exaltación de lo que representa. Y representa ese fuego que es la Shakti, la Kundalini, y la representaba como la Madre Divina que despertaba dentro de nosotros. Todos estos aspectos que a veces parecen que sean orientales, en la cultura de este cristianismo clásico, del cristianismo universal, que fue un gran esfuerzo de síntesis, un esfuerzo teórico y práctico. Cuando hemos entrado en contacto en ver cuáles son los misterios femeninos, por qué antes en algunas regiones, en algunas zonas, la imagen de la divinidad era una imagen femenina, entramos en contacto con algunas iniciadas o adeptas de lo que llamaban el culto de la diosa madre. Y ellas nos explicaban la fuerza que tenían cuando se retiraban en esos santuarios o monasterios y dedicaban toda su vida para identificarse con la presencia de la Gran Madre, incluso el nombre era la Gran Madre. Así se hizo en el Mediterráneo, así se hizo también en las zonas célticas y nos hemos encontrado que en distintos lugares del mundo ese acercamiento a la Gran Madre, a la diosa madre, a la fuerza femenina, siempre ha sido. Cuando indagamos por qué se le adjudica a la madre de Jesús, a la madre de Jesús, el papel de diosa madre, una compañera de ella, que en esos diálogos nos vino a describir de que ella hay un momento de que su evolución espiritual no seguía el camino de su hijo. Su hijo encarna el valor del amor, encarna, es decir, se hace como avatar de lo que significa el amor, la conservación de la vida, el amor por la vida y la sabiduría en ese amor. Todo es la gran compasión. La síntesis que llega a ver en la figura de Jesús es grandiosa. Pero cuando ella se acercó a los misterios espirituales de Jesús, ella no seguía a Jesús como el maestro, sino que ella sentía la misma fuerza divina, pero de cariño hacia su hijo, porque era su hijo, no lo podía tener como un maestro, como algo que estaba por encima de ella, y fue iniciada por Magdalena, es decir, otra discípula de Jesús, en lo que serían los misterios femeninos. Y hay un momento en que ella, digamos, en los distintos procesos de iniciación, tener en cuenta que la religión cristiano-católica o cristiano universal es muy esotérica, muy esotérica. Es que es casi cuando la gente quiere interpretar el mundo esotérico y hermético, el gran tratado de esoterismo está en el cristianismo clásico. Es decir, hay que entender todo eso desde una perspectiva no de creencia y dogma de fe, sino de unos grandes iniciados en los misterios. Y para eso leeros el Evangelio de Tomás, que es prácticamente un compendio de esoterismo puro, donde las palabras adquieren un poder. Pues bueno, cuando nos describía qué es lo que había ocurrido con María, lo que había ocurrido es que se había convertido en un avatar, es decir, en una encarnación de la diosa madre. No fue la diosa madre que se acercó a ella, sino que ella se disolvió en la figura que representa a la diosa madre. Y así diluyó todas las diosas que había aquí en el Mediterráneo y que son persas, todas estas zonas de por ahí que traían también los cultos a las diosas, pues ella los encarnó, pero los encarnó con un valor positivo, en un valor de redención. Mientras aquí teníamos diosas guerreras, diosas bellas, diosas que representaban mucho, es decir, podía estar Deméter, que es la gran madre,
Podía estar Gea como la madre tierra, podía estar Isis, que es la gran maga, y muchas veces incluso en las figuras de María se sincretizó la figura de Isis, o Isis se sincretizó en la figura de María. Cuando Isis tiene a su hijo Horus en el regazo y está sentada en un trono, pues bueno, esta es la imagen que luego quedó romanizada y que nos ha trascendido a las gentes que hemos estado incubados, hemos vivido en nuestra estructura en el cristianismo católico, romano, universal. Y en eso es de que la propia María, su proceso de espiritualización fue la fusión con la Gran Madre. De ahí luego quedó, es decir, cuando la confrontación que había entre las culturas y religiones clásicas antiguas y esta secta judeocristiana, se hicieron las paces. Ella fue uno de los puntos de unión. Es decir, todos los cultos que eran femeninos fueron sincretizados en ella. Y tienen razón los luteranos y los que siguen a Lutero en su descripción de que esto era un culto oriental, un culto antiguo. Pues sí que lo es un culto ancestral. Pero más allá de las creencias, las personas que hemos podido entrar y las gentes de nuestro alrededor que han entrado en contacto con esos planos celestiales, ella se les presenta. Es decir, ella no es una imaginación, no es una fantasía, no es un dogma en sí mismo, sino que es una presencia real. De ahí, tantos a lo largo de los tiempos, tantas apariciones marianas, tantas visiones marianas, y ella siempre pronostica un poco, tratándonos como hijos, pronostica un futuro no armónico para el mundo. Nos hemos alejado de esa voluntad divina, de esa encarnación divina, y ella nos considera su hijo, y así como tal. Entonces, siempre ha habido este acercamiento. Recuerdo que en una de las veces que la persona accedía a hablar con ella, yo, claro, yo estaba dando clases de yoga y mi percepción era una percepción muy orientalizada, muy en el aspecto oriental, porque hablar de virgen no lo entendía muy bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué le han colocado el término virgen si ella dio a luz? Es decir, ahí en esos momentos, pues ahí también hubo un gran conflicto, y esto es lo que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, que son cosas muy distintas. Todo esto es muy distinto y muy esotérico. La persona tiene que estar muy versada y tiene que saber por dónde pisa para que no caiga en trampas teóricas. Y entonces la persona, cuando nos dirigíamos a ella en su aspecto, le dicen, bueno, es que Juan Francisco, claro, en aquellos momentos estaba haciendo yo de instructor en la clase y demás, dice, te llama Shakti. Y Shakti es el término que dan los hindúes a ella, a la mujer y a la energía. Todo es ella. Y entonces ella salió por así un poquitito con ese lenguaje, que me llame como quiera. Es decir, en esa expresión, ¿qué más da como me llame? Y muchas veces que la gente ha entrado en contacto con ella, su apariencia le gusta mucho ponerse cualquier tipo de apariencia. Es decir, es muy femenina y le gusta ponerse las ropitas, los atuendos, emular cualquier lugar. Es decir, por eso que en unos lugares se le venera con un tipo de imaginería, de estructura, y en otro lugar, porque es que le gusta. Es decir, es esa capacidad cambiante que tiene. Entonces, para centrar quién es ella es el principio femenino de la creación. Si nosotros fuéramos un animal, ella adquiriría el aspecto de ese animal. Es decir, la idiosincrasia que ella decía estaba ahí. Y hablándole de muchas de estas cosas, es decir, los diálogos que hemos tenido con ella han sido diálogos muy reveladores, muy reveladores. Nos trata como hijos, quiere que volvamos un poco al cauce divino al que pertenecemos y al cual fue creada la tierra. De ahí su insistencia en las visiones, en las apariciones que ha ido teniendo a lo largo de la historia. Y nosotros estamos viviendo, los que estamos aquí en España, en uno de los lugares más privilegiados del mundo referente a ella. Como decía Juan Pablo II, esta es tierra de María. Por donde quiera que la gente camine, encontrará una advocación a ella, encontrará un santuario. Y cuando uno ve toda esta historia de las ideologías woke o estas ideologías que llegan de las zonas de los Estados Unidos de Norteamérica,
uno se da cuenta que son hijos de los protestantes. Pues claro, ellos al desarraigarse de la figura femenina, considerando lo que era un culto oriental, un culto casi pagano, bueno, pues es que eso es la síntesis, es paganismo, pero no quiere decir que sean creencias, estos son constatación. Muchas de las gentes que a veces nos siguen y que acceden al mundo de la evidencia, verán que ella se les aparece, ellas les viene en imagen y ella se les revela con un cierto mensaje, que casi siempre es un mensaje de amor y de protección. Entonces, toda esta gente que deriva de lo que es, pues bueno, los dogmas luteranos, pues al renegar de ella, dejan a la mujer en muy mal estado. Dejan a la mujer como desposeída, como si no fuera digna de estar en los altares, como si no se le considerara. Aquellos que consideramos a la divinidad femenina, bueno, es que no podemos adorar a una imagen femenina y hacer todo eso que sale en los sistemas de desinformación global. Es decir, esto de que se agreda a las mujeres, que se les menosprecia, estas cosas, esto no es propio de este país, esto no es propio de esta cultura. Yo he visto cuando he estado en el Rocío, hombres grandes como si fueran castillos, llorar ante la imagen de lo que es la Virgen del Rocío. Entonces es incomprensible que un hombre que se conmueve ante las imágenes de ella en cualquiera de las advocaciones, sea la del Pilar, la del Rocío, la de Montserrat, la de Guadalupe, la de Fátima, la de cualquier sitio, porque en todos los sitios ella se ha ido apareciendo y ha ido haciéndose manifestación en muchas cualidades. Claro, no se puede pedir favores a ella como una gran madre celestial y estar insidiosamente con la mujer que tiene cercana. No, eso no es así. Es decir, yo si por ejemplo tengo una gran cercanía y respeto por ella, es porque a través de la mujer física veo la misma encarnación de ella. Es decir, no se puede agredir ni verbalmente, ni emocionalmente, ni físicamente a ella, es decir, a una mujer sin que se le esté agrediendo a ella. Y ella es la que aboga por nosotros, ella es la que está entre el plano de Dios, Dios Padre, y la tierra, es decir, tenemos que pasar por ella sí o sí. Y más que el amor de una madre no hay nada, es decir, buscar donde queráis no hay nada. Y más que la inocencia de un niño tampoco hay nada. Entonces, en este cristianismo que uno intenta volver a darle el valor que tiene, porque las generaciones que han sido hostiles hacia ello y que han perdido son simplemente personas que no han comprendido la herencia que han tenido, han renegado de ella, se han ido a la casa del vecino y se han quedado allí como queriendo apreciar algo que no es propio. Entonces es por eso que ella nos hablaba de que era su idiosincrasia y nos iba hablando de distintos procesos. Y a veces digo, bueno, cuando ella nos manifestó en algún momento de que era importante la enseñanza de Jesús, es decir, la enseñanza de salvación, la enseñanza del amor y demás, claro, ella utilizó la enseñanza de su hijo. Y a mí se me ocurrió ingenuamente decirle, pero hay mucha gente que sigue la enseñanza de tu hijo, haciendo referencia a todos esos cultos que derivan pues, en distintas iglesias y percepciones que hay por ahí, pues más o menos, es que no sé darles ni siquiera el nombre, es decir, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que le digo, bueno, es que hay muchos que sí, que están detrás de la voluntad de tu hijo, de hacer la voluntad de tu hijo. Dijo, no es así. Dice, hay muchos que se cobijan bajo el paraguas. El paraguas es distinto. La voluntad digamos, de la divinidad manifestada en Jesús, que es una voluntad de divinización, no de sumisión. Es decir, se considera al ser humano como hijo de ella y por tanto seríamos también merecedores de alcanzar la divinización. Eso no es un engreimiento en nada que uno empiece a rebuscar en esas culturas herméticas, esotéricas, eso es lo que hay detrás, es decir, que el ser humano trascienda su aspecto limitado y pase a ser un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Tiene que dejar toda esta especie de estructura débil en la que nos estamos poniendo. Entonces es ella el camino. Aquellos que adoramos a la mujer como tal en todas sus vertientes, sea hija, sea compañera, sea esposa, forzosamente nos inclinamos y sentimos el gran cariño que ella siente por nosotros y nosotros por ella.
Y esto es cuando uno ve como uno, a veces cuando he hecho referencia a una salve, que es cuando se le dice a ella que si nosotros nos olvidamos de ella, que ella no se olvide de nosotros. Y esa es un poquitito la intención de recuperar este acercamiento hacia ella. Y ya que estamos en estas fechas, cuando uno repasa el rosario, uno ve que en el rosario hay un gran contenido místico y esotérico. Es imposible para la gente común y corriente acceder a él. Es imposible. No tiene traducción en la vida cotidiana. Solo coger, por ejemplo, lo que es la Anunciación. Si cogemos la Anunciación, lo que dice el arcángel Gabriel es: Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Solo esto de aquí, que la gente repite de forma sistemática, es para dejar en jaque a cualquier intelectual, a cualquier persona normal y corriente. Es que no tiene sentido para lo que es el materialismo actual. Por ejemplo, la primera parte es cómo accede una persona que se supone que es una niña de unos 11, 12, máximo 13 años, a esa visión divina, similar a las visiones que en Oriente existía de las manifestaciones de Dios en los devotos. Bueno, ella accede por esa devoción, una devoción que tiene en ese tiempo y se siente la divinidad cercana, y a quien envía es siempre al gran mensajero. Cuando hay un mensaje transformador, se hace a través del mensaje de Gabriel. Gabriel, cuando algunas veces hemos intentado abrirnos a este mundo, digamos, místico, es el primero que se nos presenta. Es decir, se nos presenta como queriendo decir: sí, podéis investigar lo que queráis, podéis acceder a estos mundos internos, pero sin el amor no vais a ningún sitio. Es decir, el pasaporte que abre todas las puertas, o la llave que abre todas las puertas, es el amor. Un amor que no es un amor ñoño, sino que es un sentimiento de fusión, donde uno reconoce la gran importancia de la vida. Os estoy haciendo esto porque estoy intentando dejar una grabación para más gente que esto lo pudiera ver y tener en consideración la gran importancia que tiene ella. Pues cuando él, pongamos ya el caso de que se aparece, ella lo ve y le dice: Dios te salve. Solo aquí uno se tiene que parar y decir: a ver, ¿de qué me tiene que salvar? Porque claro, está hablando de Dios te salve, pero ¿quién? ¿A quién va a salvar? Los que son relativistas o materialistas no hay nada que salvar, porque ellos consideran de que este es un tiempo que empieza y acaba y que no hay continuidad, no hay nada que continuar. Para los transhumanistas no hay nada que salvar, si acaso lo ponen en la nube, en el ordenador. No, cuando Gabriel dice Dios te salve, está diciendo no Dios te salve a ti físicamente, que también lo es, sino como queriendo decir tu alma, tu espíritu, tu ser continúe eternamente, líbrese de la muerte. Es decir, en ese momento, esa anunciación, ¿a quién se le dice que cuando nos presentamos ante una persona y que le diga que Dios te libre de la muerte, que Dios te salve de la muerte? Eso es lo que le está diciendo Gabriel. Dice: Dios te salve, María. Y en ese María uno tiene que coger algunos significados antiguos. María significa la amada de Dios, es decir, en las culturas así que le dan importancia a la etimología del lenguaje, la amada de Dios ya representa una cualidad. Se dice que incluso en la cultura egipcia existían las Miriams, un grupo sacerdotal que sentían el desposamiento con Dios, como si fueran las monjas, se dedican a amar a Dios, es decir, que se desposan con Dios. Las monjas no son mujeres solteras, no son mujeres casadas con la figura de Jesús o Dios. Es el amado de los místicos. Eso es algo muy largo. Entonces dice ese Dios te salve. Quiere decir te salve en cuerpo y alma, que es al final lo que Dios te salve María. Y luego le dice llena eres de gracia. A ver, ¿qué quiere decir eso, llena eres de gracia? Llena eres de gracia no es simplemente que la persona sea simpática y que tenga muy buenas ocurrencias. Llena eres de gracia es que está llena de energía. Llena de energía ese chi, ese prana,
que los cristianos antiguos lo denominaban gracia, es decir, cuando el cuerpo adquiere una tonalidad luminiscente, es decir, llena eres de gracia, es como si dijera, estás iluminada, es decir, ese Dios te salve María, llena eres de gracia, en el sentido de que su cuerpo está lleno de vida, vida de chispas, chispas de vida, está llena de energía, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, el Señor es esa cercanía, esa persona que no la deja, es decir, que la está apoyando, que la está arropando, es decir, no es una persona que está desvalida por el mundo, desamparada, el Señor es contigo. Y bendito es el fruto. Ahí ya sabe que va a entrar en un proceso de gestación de tu vientre, es decir, la importancia de la gestación. Ella se transpone, digamos que María asume que en su vientre va a dar fruto. De tu vientre, Jesús. Jesús también etimológicamente, más allá que uno diga, bueno, es Joshua, es de aquí, de allá, lo que significa es Salvador. Es decir, el significado es, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, el Salvador. Es decir, cuando uno va diciendo ese Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En esta parte que es la parte que se hace primera del rosario, que luego se va repitiendo, repitiendo, es todo un compendio, es decir, que no es tan fácil de entender. Es decir, ella da lugar al que va a salvar, pero ¿salvarnos de qué? ¿Qué nos va a salvar? Nos va a salvar del egoísmo, nos va a salvar también de la muerte como un hecho contundente. Es decir, que ahí hay todo un compendio. Y luego hay una segunda parte, cuando se está haciendo el rosario, que es Santa María. Aquí también empezamos con lo mismo. Santa, ¿qué quiere decir santa? Santo quiere decir un ser que se ha trascendido, un ser que se ha iluminado, no un ser común y corriente, sino que es un ser que se ha trascendido. Es el equivalente a la tradición oriental de los Budas. Buda solo quiere decir persona iluminada, persona santificada. Entonces, y cuando ya le dice Santa María, ya le está poniendo la misma categoría que los Budas iluminados, que los Budas liberados en ella. Santa María, Madre de Dios. Esto ya es otra cosa, Madre de Dios, cuando esto lo están haciendo los devotos. Esto no es la parte que dice Gravien, sino que lo dicen los devotos. Madre de Dios. Uno representa de que si fue María, la madre de Jesús, Jesús, cuando asume también esta identificación con Dios, es Dios y Él son una misma realidad. Todo su mensaje es el mismo, pero una cosa es Dios y la otra cosa es el Jesús humano que deja traspasar a través de Él la presencia divina. Entonces tenemos ahí el Santa María, Madre de Dios. Y cuando se le dice ruega por nosotros, ese ruega por nosotros es pide. Ella es la que está haciendo de mediadora. Ahora que estamos aquí en el mundo físico, es decir, que ella como madre interceda para que nuestra vida tenga luminiscencia, tenga espiritualidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso quiere decir que ella también está más allá del umbral de la muerte. Es decir, todo esto que a veces la gente repite como un papagayo es todo un compendio. Es decir, cuando la persona eso lo está invocando para acercarse a ese sentido trascendente. Estamos pidiendo que ella nos ayude a estar presentes y ella nos ayude en el momento que dejemos la envoltura física y estemos al otro lado. Cuando hemos entrado en contacto, algunas personas que solemos trabajar o hemos estado trabajando el mundo del contacto entre dimensiones, recuerdo una vez una persona que sentía, esto fue un poco por ahí, un poco largo de explicar, sentía necesidad de llorar algunas noches y no sabía por qué tenía que llorar o por qué estaba llorando. Lloraba porque sentía el desconsuelo de un alma que estaba penando, un alma que se había suicidado y estaba en un espacio perdida en este caso, y le llegaba ese contacto indirectamente de que alguien estaba sufriendo. Y en ese momento, cuando estábamos un poco viendo qué es lo que estaba ocurriendo, cuando la persona se conmovía sin saber por qué lloraba, es decir, lloraba sin saber por qué lloraba, era como un sentimiento de llanto, apareció ella y mostró una especie de imagen
que para los que son católicos de verdad, es decir, que son de esta cultura clásica, tiene su sentido, pero para estos relativistas que en la actualidad están por todos los lados, no tiene ningún sentido. Ella empezó a ver muchas almas que estarían en el purgatorio, almas que estaban en la penumbra, como si estaban a oscuras, en la ciénaga, perdidas, y entonces por encima había como unos planos de luz, es decir, como una densidad lumínica a medida que se ascendía hacia arriba, y arriba de todo estaba ella. Ella estaba con los brazos abiertos, intentando rescatar las almas que se estaban perdiendo en esa especie de lugares de limbo, en esos lugares que el mismo psiquismo, las mismas emociones habían hecho que las almas se fueran perdiendo. Y entonces la expresión que oyó, es decir, como una voz en off, que supuestamente venía de ella, le dijo que cada lágrima que esta persona dejaba caer, que se sentía conmovida por su propia sensibilidad, era un alma que se rescataba de ese purgatorio. Y a esto nos retrotrae a lo que son nuestros antepasados culturales, es decir, la gente, nuestros ancestros, que les gusta ahora llamar a los neomodernos, pues eso, las personas antiguas sabían que de vez en cuando había que rezar por las almas del purgatorio, tenerlas en cuenta, no simplemente que habían dejado este mundo, sino que es necesario limpiar esas zonas para que la luz descienda a todos los lados. Y ella está siempre presente. Ella es digamos, aquella presencia. ¿Pero quién es ella? Bueno, si vosotros tenéis presente a vuestra propia madre, pues es ella, pero en la vertiente divina, como es la madre de vuestra madre, de vuestra madre, de vuestra madre. Para lo que es un hombre, el hombre cuando siente a la mujer, siente que es ella y que son todas las mujeres. No se puede estar a bien con una mujer y a mal con otra mujer. Todas son como si fueran flores de su jardín o perlas de su collar. No, es imposible cuando uno entra en este mundo de espiritualidad mística, se da cuenta de que la mujer es el portal que abre el infinito, el universo. Ella es la que trae la vida, la que otorga la vida, la que decora la vida, la que florece la vida. Ella es la que le da sentido a todo. Es decir, lo que da la divinidad como Dios Padre es la materia prima. Ella es la que trabaja esa materia prima y con esa materia prima hace auténticas obras de arte, hace los animales, hace las plantas, hace la gran diversidad. Esta es la gran madre. Y lo que se celebra en esta tierra bendita, que decían algunos, es el gran culto hacia ella. Siempre lo ha habido. Cuando uno busca qué es lo que ocurría en esos santuarios actuales que ahora están medio abandonados, pues uno ve que allí había templos, que los mismos romanos habían consagrado aquellas zonas que anteriormente las gentes propias del país, es decir, los íberos, también las tenían consagrada a la diosa, fuera en una fuente, fuera en una encina, fuera en una montaña, fuera en cualquier lugar. Y de ahí derivan todos los nombres de Santa María de las Nieves o la Virgen de la Cueva o la Virgen del Lago o Santa María pues de la montaña. Es decir, todas estas de las sogas, de todas las cosas, siempre es ella como referencia. Son puntos de energía, son puntos telúricos. Luego hay las vírgenes blancas y las vírgenes negras. Las vírgenes blancas casi siempre representan la luz que desciende desde los cielos y las vírgenes negras es la fuerza telúrica que sale de la propia tierra hacia arriba. Y esta es una tierra que está llena de las dos. Es decir, la fuerza a veces emana como centro telúrico y otras veces como centro cósmico o centro celestial. Es una tierra bendita. Todas lo son, pero aquí las gentes lo reconocieron y ahora los propios simplemente están renegando y sobre todo porque se dejan llevar por las ideologías que nos llegan pues de esas culturas, bueno, es que no sé cómo llamarlas. Y siempre me veréis que cuando estoy hablando de esto no quiero menospreciarlas, pero es que no tienen ningún valor espiritual. Pueden tener un valor moralista, pero no transmiten espiritualidad, no transmiten trascendencia. Mientras que estas culturas que ahora se están dejando de lado, que se están abandonando, estos santuarios, estos cultos antiguos, pues tiene su sentido y todavía uno puede aprovechar
que el almanaque, el calendario que nos llega todavía tiene el santoral, quiere decir que todavía están las fechas consagradas. La gran inmensidad de las fechas está consagrada a ella, sea en agosto, sea ahora, sea en otro tiempo, sean como vírgenes locales, como diosas locales, y esta es la referencia que quería poner un poco, pero me he extendido ahí entre medias para que cuando hagamos alguna oración, alguna cosa, la tengamos presente. Por ejemplo, la oración más sencilla que se le dedica a ella es un saludo romano, el saludo romano del ave, ave César, ave, ave es un gran saludo, es un saludo que es como gloria, es como dar alabanza a un ser que se le está como acercando. Y esta sería la propuesta para hoy. Mañana miraremos, cambiaré de horario porque tengo distintas cosas que hacer. Miraríamos de hacer una pequeña vigilia si hay gente, aunque solo sea de media hora o una horita, para acordarnos de que ella está presente en nuestras vidas y traerla presente en nuestras vidas. Entonces la propuesta para hoy sí que nos dejo lugar porque me he extendido en esto porque quería dejar constancia, lo estoy grabando y no sé si luego podré editarlo o subirlo a la red, si se habrá grabado o no se habrá grabado. Pero es dejar constancia de que aquellos que abandonan la cercanía con ella, el culto a la diosa madre, sea en la forma de María o de Mas o Inmaculada, como sea, de hecho están renegando de la mujer, están renegando de la diosa madre. Todas estas ideologías que se supone que son feministas, lo que tendrían que volver otra vez a la cultura de sus padres, de sus madres, de sus abuelos y darse cuenta que quien ha puesto una mujer en los altares y a una mujer con un niño fueron los cristianos de síntesis, los cristianos universales. Ese es el gran legado que muchas veces me oís decir de que todos estos nuevos movimientos que nos llegan de California y demás desde el mercado espiritual, quizás dentro de unos siglos, dentro de un tiempo que hayan dado una vuelta por Oriente, se den cuenta del gran poder que tiene este cristianismo eh, integrador, porque es un cristianismo integrador. Incluso aquí, si alguien, alguno cercano a la iglesia sabe que yo me he intentado acercar muchas veces para volver, como dirían, al seno de la iglesia como hijo pródigo, y siento que el rechazo, no, que estás vinculado al yoga, que estás vinculado a cosas así como extrañas. No, pero si es que esta es la base misma del cristianismo católico universal, el contacto con esas realidades. Es decir, ¿qué sería del cristianismo sin las experiencias de los santos, de los místicos? ¿Qué serían de los primeros tiempos? ¿Qué serían de aquellos que se multiplicaban, de aquellos que levitaban? ¿Qué serían de esos? No, es que eso no existía, que eso eran mitos o eran solo santos. No, eso está accesible a la gente. Bueno, para no prolongarme, la propuesta sería hacer 9 veces el Ave María como saludo. Y ya que estamos unos cuantos aquí ahora conectados, pues que lo hagáis cuando hacemos aquello del siguiente. Entonces sería ese Ave María que repiten en Lourdes, que repiten en Fátima, casi con la misma entonación, sin ponerle más, y que también se repite en todo lugar. Es saludarla a ella, pero no lo hagáis solo verbalmente, hacerlo con los ojos cerrados y que ella descienda, que ella se acerque a nosotros porque nosotros nos acercamos a ella. Es decir, desde el cariño. Y empiezo, será algo así. Ave, ave, ave María. Esta sería una cuenta. Ave, ave, ave María. Segunda cuenta. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Lo dejaría aquí, hacerlo con los ojos cerrados, alargando bien el sonido y atrayéndola con cariño, acercándonos a ella, reconociéndonos este saludo que es una gran exaltación. Y ya os dejo paso a vosotros. Siguiente. Ave, ave, ave María.
Ave, ave, ave. Siguiente. Ave, ave, ave María. Ave María. Ave, ave, 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 ave María. Ave. María. Ave María. Damos unos momentos en silencio. Poquito a poco recogemos las manos, las llevamos hacia el pecho y le damos gracias a ella, pidiendo que su bendición llegue a nosotros, a nuestros familiares y que llegue también a toda la humanidad. Que aunque la humanidad se olvide de ella, que ella esté presente en nuestras vidas. Esa cercanía de una madre amorosa es imprescindible para salir de cualquier dificultad, sea de salud, sea circunstancial, de lo que sea. Y sirva estos días y estos momentos de reconocimiento y de cariño hacia ella. Ahora ya lo dejamos aquí, pero aquellos que queráis continuar, continuáis en ese proceso de introspección, de meditación, de oración. Aquellos que estáis ahí, que queráis abrir,
comentar alguna cosa, podéis abrir el micrófono y comentar aquellas cosas que hayáis visto, sentido durante este tiempo de recuerdo hacia ella. Yo lo que he sentido ha sido una vibración en el cuerpo. Y luego he sentido su cariño y la he visto en Jerusalén, pero no la he visto en la iglesia, la he visto de joven, cuando era joven. Sí, he visto un manto blanco, una silueta femenina. Y le he dicho, pues sí, eso tócame los dedos, pero me ha tocado todos los brazos, lleno de hormigueo y todo. Muy bonito. Gracias, gracias. Sí, yo he sentido mucha paz y también he visto como un haz de luz. Estaba ella. Gracias. Gracias a vosotros por estar ahí. Gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Un abrazo para ti, gracias. Un abrazo. Buenas tardes, buenas noches. Sí, a todos. Un abrazo de corazón.